Le cuento este caso. Esto más o menos data del año 2011, a comienzo del 2012, hubo una solicitud de allanamiento de un domicilio allá en el Santa, en Chimbote. Entonces el juez autorizó el ingreso a determinados ambientes del edificio y estos fiscales, 4 fiscales adjuntos, recorrieron todo el edificio e ingresaron además en una oficina del congresista Martín Belaunde y luego del señor Heriberto Benítez, los 2 congresistas. Entonces fue una medida irregular, por decirlo menos. No, pero ellos allanaron un local que se llamaba La Centralita. Sí, pero La Centralita era un centro de interceptación telefónica, de planeamiento, de una serie de cosas. Se presumía que existía eso, pero luego de la... Y hubo presiones de parte de César Álvarez, de Heriberto Benítez, para que no se ingresara. Hubo amenazas al fiscal Jiménez en ese momento para que no lo hiciera. En fin, eso todo está documentado. Bueno, entonces, sí. Sin embargo, fueron retirados estos fiscales que estaban tratando de cumplir su labor. Bueno, el tema es que hubo una autorización para determinada numeración, es decir, usted allana tal lugar, pero el fiscal no puede tomarse la iniciativa de allanar otros locales, otros inmuebles, con otra numeración. Entonces ahí se produjo una actuación irregular. Y fueron cambiados los 4 fiscales porque estaba probado el hecho irregular. Los demás fiscales fueron cambiados, hablan de 14 fiscales. Los demás fiscales fueron cambiados porque fueron nombrados titulares en esos puestos. Entonces los provisionales tuvieron que retirarse. O sea que esa información es cerrada, eso es una investigación que viene llevando a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que designó a 10 fiscales, y ahora está designando a muchísimos más a nivel nacional. También dice Ricardo Uceda que en el Consejo Nacional de la Magistratura, digamos, el grupo vinculado a César Álvarez, etcétera, tiene por lo menos 2 representantes ahí. Uno de ellos es Vladimir Paz de la Barra, precisamente. Y entonces habría toda una articulación. Hay varios casos que se mencionan acá. Dice el Carmen, del 2012, Carmen Berrocal González era fiscal provisional en Nuevo Chimbote, le tocó investigar el asesinato del fiscal de Casmas. Más hay asesinatos en gran cantidad acá, vinculados a asuntos del gobierno regional. Muerto a tiros ese año. Uno de los sospechosos era y es Jack Castillo, prominente contratista del gobierno regional. Berrocal empezó a investigar los contratos entre Castillo y la administración Álvarez. Fue despedida luego de una audiencia judicial en la que pidió y obtuvo la orden de detención del presunto autor intelectual. Cuando supo de su destitución, Berrocal no se cayó y declaró a la prensa de Chimbote: es por chocar con el gobierno regional y las licitaciones de Jack Castillo. ¿Por qué la retiró? ¿Por qué retiró Bueno, ese caso no lo tengo en la memoria, pero los casos, ya le digo, los 4 fiscales, también la actuación irregular. El destaque de Nancy Moreno en la Fiscalía Anticorrupción del Santa, donde ante un cúmulo de denuncias ella le había puesto la lupa al gobierno regional. Por entonces, desconocidos amenazaban abiertamente a los fiscales no domesticados. Ante el silencio del jefe de todos ellos, Hugo Farro, Moreno sacó la cara para defenderlos públicamente. Peláez la regresó a su fiscalía de origen en Huaraz. Bueno, habría que ver cada caso en particular, pero aquí absolutamente ninguna vinculación con ninguna autoridad. Y es más, yo tengo conocimiento que el señor Álvarez está denunciado por una fiscalía. Es decir, hay un proceso. Y aquí absolutamente ninguna intervención puede tener el fiscal de la Nación bajo... Hay como 30 o 40 procesos que se han apagado, que simplemente no prosperan. Bueno, pero los casos son denuncias puntuales, que no abortan. Cada fiscal responde por sus hechos y por sus actuaciones. Y el fiscal de la Nación no puede intervenir absolutamente en nada más que en hechos que trasciendan en este caso, la decisión, por ejemplo, de allanar un local que no era el que correspondía. Digo, habría que preocuparse porque hay amenazas a los fiscales, etcétera. El otro día estuvo acá también el señor Ezequiel Nolasco, que había sido vicepresidente del gobierno regional, que sufrió un atentado, recibió 3 balazos. Él se había opuesto a la ejecución de un paquete de obras del gobierno regional por 800 millones de soles. Y entraron a su casa, le dispararon, pero sí mataron, no lo mataron a él, pero sí a su hijo político,
de 24 años. Todo eso... Sí, todo eso yo tengo entendido que está es materia de investigación y realmente no hay ninguna limitación para que los fiscales actúen de forma autónoma e independiente. Y cualquier persona puede decir, si el fiscal de la Nación está interviniendo... ¿no? Parece que están muy presionados los fiscales ahí, los que de alguna manera se preocupan por investigar son retirados, entonces eso es lo que está pasando. Ahora son titulares en su mayoría. La mayor parte son titulares y además hay un fiscal superior allí, que es el que en todo caso representa a los fiscales superiores, que es el doctor Faro, un antiguo fiscal, que es el fiscal titular y presidente de la Junta de Fiscales. Entonces, parece que él es el que protege. Bueno, se dice muchas cosas, pero realmente de ahí a llegar a la realidad, eso es totalmente inexacto, no es así. Una pregunta y por último, este tema de la designación del representante de la Fiscalía ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ya la fiscal Echeverri renunció por eso y ahora el fiscal Chávarri, que ha sido electo contra su voluntad también, pues ha planteado una acción judicial contra un amparo contra esa decisión. Una cosa curiosa, pero ¿eso cómo se va a resolver? Bueno, ¿qué pasa dentro de es una cosa pero de loco? Es que mire, la Constitución del Estado dice cuál es la conformación del Jurado Nacional de Elecciones. Y ahí dice que el representante del Ministerio Público es uno elegido, ¿no?, en votación secreta, lo dice la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones y la ley orgánica del Ministerio Público, elegido en votación secreta. Entonces, como yo les dije a mis colegas fiscales, aquí cualquier fiscal supremo puede ir al Jurado Nacional de Elecciones. El único que no puede ir por ahora es el fiscal de la Nación, que está ostentando el cargo precisamente de fiscal de la Nación, jefe del Ministerio Público. Los demás, todos, y les pedí, a lo mejor hay voluntarios que quisieran ir al Jurado Nacional de Elecciones, todos mutis. Entonces dijimos, bueno, vamos a la elección en votación secreta como manda la ley y como manda el reglamento. Entonces se llevó a cabo la elección, hubo mayoría, ni siquiera yo tengo voto dirimente fiscal de la Nación, pero no hubo necesidad de hacer ninguna dirimencia, porque fue 3-2-1 en el primer caso. En el segundo caso, 4-2. Entonces yo tengo entendido que el doctor Chávarri mañana va a jurar el cargo, y entonces ya... ¿Va a jurar el cargo en el jurado? En el Jurado Nacional de Elecciones. O sea que se ha ganado finalmente. Sí, yo tengo entendido que eso va a suceder mañana a las 9 de la mañana, ya se han cursado las invitaciones. De manera que le deseo la mejor de la suerte. Es un cargo importante. Yo creo que va a permitir consolidar al Jurado Nacional de Elecciones frente a los procesos electorales que se avecinan. Bien. Doctor Peláez, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, en la hora. Fue José Antonio Peláez Barlaglia. Vamos a una pausa y regresamos ahora con María Jara, gerenta de Transporte Urbano de la Municipalidad, y Eleonora Silva, directora representante de la CAF, para ver el asunto de los corredores de integración que van a ser licitados próximamente.